Amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí, como siempre, una vez más, a través de las escrituras, el poder disfrutar estas clases que se habla o se menciona o se estudia lo que es el Antiguo Testamento. Como saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar alternativas para que puedan enseñar lo aprendido, lo que sienten, lo que se les viene a la mente en estas clases que ustedes tengan o ese conocimiento aprendido y puedan edificarse todos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Así que a tomar nota, siempre con apuntes, siempre pudiendo anotar. Es bueno que tengas un cuadernito, un lapicero, un lápiz, de tal manera que puedas anotar. Muchas veces se da la clase y a veces no es necesario copiar exactamente lo que dice el maestro, sino lo que yo voy sintiendo. ¿Verdad? Lo que se me viene a la mente, mis ideas, mis pensamientos. Y de esa manera vas fortaleciendo tu enseñanza, tu capacidad como maestro, porque veo que en sus comentarios muchos son maestros y obviamente pues el maestro tiene que estar más preparado, ¿verdad? Entonces eso te va a ayudar a ser un buen maestro, así que no te lo olvides. Toma nota siempre, anotas, apuntes. O si quieres repetirlo, no, hermano, yo lo repito la clase, pues entonces anota el punto, el momento exacto de la hora que yo estoy dictando, ¿no? Tal cosa, por ejemplo, me gustó en la parte 24:3, que quiere decir en el minuto 24, en el tercer segundo, 24 minutos 3 segundos, ahí dije alguna frase, alguna palabra que te agradó. Esa es otra manera y luego lo repites y lo buscas solamente esa parte. Así que hay muchas maneras de poderlo ver, escuchar y poder anotar los comentarios o sentimientos que uno tiene. Como saben, estamos estudiando lo que es el Antiguo Testamento. Nos corresponde lo que es el 24 de agosto al 30 de agosto. Ya estamos terminando. Hoy terminamos la clase del mes de agosto. Nos quedan pocos meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses y se acaba el año. ¡Wow! Se terminó una vez más el año 2026. Estamos estudiando para los que por primera vez nos siguen, porque seguimos siempre, tenemos nuevos suscriptores al canal. Estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como saben, es una clase extra porque en la parte inferior también pongo que esta clase ya lo he dictado hace 4 años. ¿Varían? Sí, porque son circunstancias, varían las clases, poco a poco van variando. Obviamente son diferentes modelos, diferentes estructuras, diferentes tiempos, así que las clases van a variar. Y si de aquí vuelvo a dictar una clase después de 4 años, pues va a volver a variar. Así que te invito, si quieres conocer un poquito más cómo se dictaba la clase hace 4 años y tienes otra idea también del libro de Salmos que estamos estudiando. El libro de Salmos, como lo dije la semana pasada, se divide en 3 partes para la iglesia. La primera parte, que ya lo vimos la semana pasada, y esta semana que veremos la segunda parte, terminando la próxima semana, lo que es en el mes de septiembre, la tercera parte. El libro de Salmos tiene más de 150 capítulos, o 150 capítulos, así que es bastante amplio poder tocarlo solo en una clase, por eso se ha dividido en 3. Así que a sumergirnos pues en el libro de Salmos, ¿verdad? Disfrutando los Salmos. Como saben, también el manual lo ha puesto como título de esta clase, Contaré lo que ha hecho por mi alma. Así se llama el título de la clase de estos capítulos. Antes de entrar, como siempre, agradezco a los que se suscriben nuevamente, a los que comentan siempre. De verdad, para mí es un agradecimiento grande a todos los que se suscriben de diferentes canales. Estamos creciendo bastante a través de los shorts, que es en YouTube, estos pequeños videitos que ponemos. También a lo que es de TikTok, a las plataformas de TikTok hemos crecido bastante. Ya vamos a llegar a los 1000 suscriptores, de verdad. Qué rápido, muy rápido. Asimismo de Instagram y de Facebook. Todos nos llamamos el poder de la enseñanza. Tratamos de dar un contenido religioso, tratamos de dar un contenido del Evangelio, tratamos de enseñar la verdad, tratamos de enseñar lo que el Evangelio nos permite poder enseñar a través de Jesucristo, que es el Maestro, el cual hizo la pauta para poder enseñar. A través de sus autoridades generales también damos algunos pequeños cortos de sus mensajes que han dado en estas conferencias últimas, o también algunos versículos que cogemos de las escrituras y la cual las analizamos brevemente, que son 30 segundos, 40 segundos, y damos a través de unos videos. Así que gracias por suscribirse, gracias por comentar ello. Solo para que sepan, y lo recalco, es que YouTube, en las clases que doy aquí, es para miembros que ya conocen el Evangelio o quieren reforzar las escrituras. Esta clase ya la he dado hace 4 años, como ya le dije, ya lo pueden buscar.
Pero si quieres conocer más de la clase, tienes que ver la clase de hace 4 años. Asimismo, obviamente estas clases son más particulares para gente que ya conoce un poco el Evangelio. Los otros canales o los otros medios que tenemos como Instagram, TikTok y demás, o Facebook, es para gente que por primera vez quiere conocer el Evangelio. Entonces la idea es poderle explicar, enseñar poquito a poquito acerca de Jesucristo. Así que gracias por ello a todos los que comentan. De verdad, muchas gracias. Diferentes lugares de Estados Unidos, Centroamérica, asimismo de Sudamérica, la mayoría de gente que se suscribe, tanto de Perú, siempre hacen sus comentarios de México, de acá de Estados Unidos también, de diferentes lugares. Muchas gracias por ello. Así que vamos a empezar el libro de Salmos. Antes de entrar directamente en estos salmos, que ya conocemos un poquito, imaginemos por un momento el mundo en el que nacieron estos salmos. No estamos leyendo un libro escrito por una sola persona, como ya lo dije la clase pasada, en un solo lugar y durante una sola etapa de la historia. Estamos entrando en una colección de oraciones. No se olviden, ¿eh? Es colección de oraciones, cantos, lamentos, confesiones, recuerdos y declaraciones de fe que fueron pronunciados en diferencias o en diferentes circunstancias. Algunos de estos salmos se relacionan, como ya lo dije, con David, otros fueron escritos por Asaf, otros pertenecen a los hijos de Coré. El Salmo 72, por ejemplo, está relacionado con Salomón y algunos de ellos no se identifican claramente sus autores. ¿Okay? Esto ya lo he recordado la clase pasada, lo dije al inicio, sin embargo lo estoy recordando si es que no has visto la clase pasada, para tener una idea, una introducción. ¿Eso qué quiere decir? Que detrás de cada salmo existe una historia, detrás de algunos salmos hay un palacio, detrás de otros hay un desierto, pues, ¿no? Porque así se fueron dando diferentes tipos, diferentes personas y diferentes tiempos. Detrás de algunos salmos hay una multitud adorando, detrás de otros hay una persona completamente sola, abandonada, en momentos de soledad. Hay salmos escritos cuando el pueblo estaba celebrando la provisión de Dios, pero también hay salmos nacidos cuando alguien sentía que las aguas pues le llegaban hasta el alma, es decir, estaban hundidos, ¿verdad? En la desesperación o el dolor, como se abre alguna imagen. Ahí se trata, esta imagen más o menos nos narra el resumen de los salmos. Una persona que se está ahogando, una persona que está sola en el desierto, una persona a la izquierda que está sufriendo con sus dolores, otra persona que está adorando, porque son momentos de la vida. Eso es lo que es Salmos, momentos de la vida. Todos pasamos por diferentes circunstancias, diferentes momentos. Entonces, obviamente, esos son los salmos. Hay salmos pronunciados por personas agradecidas, pero también por personas confundidas. Hay salmos que dicen, te alabaré. Pero hay otros que preguntan, ¿me desechará el Señor para siempre? Y eso es importante, mi amigo, porque los salmos nos enseñan que la fe verdadera no consiste en ocultar lo que sentimos. Ahí está, por ejemplo, una frase. Toma nota, eso lo dije al minuto 8, al minuto 8, al tercer segundo. 8:2. Minuto 8:2 dije, la fe verdadera no consiste en ocultar lo que sentimos. Claro, una persona que tiene fe no va a ocultar lo que siente. Y una persona de fe puede sentir dolor también, tristeza, ¿verdad? Puede sentir temor, es normal. Y eso no indica que tenga problemas con su fe. La fe verdadera no siempre comienza con una respuesta. Algunas veces comienza con un clamor o lágrimas. Algunas veces comienza con una persona diciendo, Dios mío, ya no sé qué hacer, pero todavía voy a hablar contigo. Eso es una persona de fe. Claro, tiene el mundo desmoronado, pero quiere seguir hablando con el Señor y debe seguir hablando con Dios. Los salmos nos muestran que podemos acercarnos a Dios cuando estamos agradecidos, pero también cuando estamos quebrantados. Podemos acercarnos cuando tenemos una canción, por ejemplo, pero también cuando solamente tenemos un gemido, un dolor. Ese gemido que muchas veces pasamos en silencio. Podemos acercarnos cuando entendemos lo que Dios está haciendo, pero también cuando no entendemos absolutamente nada. Los capítulos que estudiaremos el día de hoy abarcan varios momentos de la experiencia humana. Nos hablarán de la falsedad de las riquezas, nos enseñarán la diferencia entre una religión externa y un corazón verdaderamente entregado, nos llevarán a la confesión profunda del Salmo 51, nos mostrarán a una persona buscando una roca más alta, como se ve en la imagen, nos permitirán caminar por un desierto donde el alma tiene sed de Dios, por ejemplo. Muchas veces, a veces tenemos hambre o sed de Dios. Nos harán escuchar algunos salmos el clamor de alguien que siente que se hunde. Nos llevarán a recordar las obras de Dios cuando el presente
muchas veces parece oscuro, pues. Y finalmente nos va a conducir a una oración muy especial. ¿Cuál? Que diga, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Eso es lo que buscamos al final, que afirma en nuestro corazón para que nosotros temamos el nombre de Dios. Por eso el mensaje que aparece en el centro, que vamos a ver al final de la clase, de nuestro mapa mental, resume toda la clase. ¿Cuál es? Dios oye, Dios purifica, sostiene y restaura. Debemos saber que no veremos que Dios siempre evita el dolor. Tampoco veremos que Dios responde exactamente en el momento que nosotros esperamos. El tiempo de Dios varía con el hombre. Sino que en esta clase veremos algo más profundo, que Dios oye cuando clamamos, siempre oye. Eso no indica que siempre responda. Dios purifica cuando nos arrepentimos, sostiene cuando estamos débiles y Dios restaura aquello que parecía perdido. La trayectoria de estos salmos, mi hermano, va desde el clamor hasta la restauración. Pero para llegar a la restauración, primero tendremos que permitir que Dios examine, sí, pues nuestro corazón. Ese corazón que tenemos a veces duro, inquieto, terrible, a veces impaciente, lo tiene que examinar Dios para nosotros llegar a una restauración. Así que veamos el primer punto. Y el primer punto va a tratar acerca de la riqueza, el culto y el arrepentimiento. Esto lo vamos a ver en los Salmos capítulo 49 o al 51. 49 al 51. Estos salmos, 49, 50 y 51, que empieza esta clase, confrontan tres cosas en las que el ser humano puede confiar. ¿Cuáles son esas tres cosas en las que el ser humano puede confiar? Bueno, el Salmo 49 confronta la confianza en las riquezas. Mucha gente confía en las riquezas. El Salmo 50 confronta la confianza en las ceremonias religiosas. Esos son los fanáticos, pues. Y el Salmo 51 confronta la confianza en nuestra propia apariencia de rectitud. Sí, pues yo soy un hombre puro. Me siento puro porque voy a la iglesia, voy al templo. Entonces, si yo tengo confianza en eso, también obviamente puedo tener dificultades. Estos tres salmos nos recuerdan que ni el dinero, ni las ceremonias religiosas, ni las apariencias pueden limpiar el alma. Así que analizamos el Salmos 49, donde vemos que la riqueza no puede redimir el alma. Así que si estás juntando dinero para tu vejez, porque crees tú, ojo, una cosa es juntar dinero para mi vejez porque hay que hacerlo, ¿verdad? Porque en la vejez no se puede trabajar. Otra cosa es creer que juntando la riqueza para la vejez uno va a redimir su alma. Eso no es así. El Salmo 49 fue escrito por los hijos de Coré. ¿Y quiénes son ellos? Los hijos de Coré son una familia de levitas. Obviamente los levitas son los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero estos levitas son cantores en el Antiguo Testamento. Ellos compusieron 11 salmos, así que por ellos fueron escritos. El Salmo 49 comienza como una enseñanza dirigida a toda persona. Este salmo no está hablando solamente con Israel, ¿eh? No es para ellos, es para todos. Convoca a todos los pueblos, ricos y pobres, importantes y desconocidos. El mensaje es universal, porque el problema también es universal. Se nos recuerda que todos, sí, todos, somos tentados a pensar que la seguridad se puede comprar. Muchas veces creemos que con dinero podemos comprar la seguridad. Y lo que debemos saber es que el dinero puede comprar una casa, mi amigo, pero no puede garantizar que dentro de esa casa haya paz. Tú te has podido dar cuenta. Si has empezado la vida, ya no la vida de hijo, sino la vida de padre de familia, es decir, papá o mamá, ya has empezado tu vida viviendo como debería ser en una casa ajena, alquilando o rentando una casa, un departamento, una habitación, lo que fuese, porque así se empieza la vida y no viviendo dentro de los padres. Bueno, es una recomendación lógica la que digo, ¿no? Sin ofender a nadie, pero así se debería hacer. Aunque muchos empiezan viviendo con los padres o con los suegros. Pero bueno, si tú has empezado, tú te darás cuenta que mientras tú empiezas tu hogar, siendo esposo, siendo esposa, empezando la vida después de casarse o juntarse, bueno, debería ser casarse y no juntarse.
Entonces, si tú empiezas eso, te das cuenta que tu vecino o el dueño de la casa donde vives, depende de donde vivas, que ya tiene una casa, no es feliz muchas veces. Puede tener una casa, pero no puede garantizar que dentro de esa casa haya paz. Mucha gente vive dentro de una casa, una habitación, a veces se alquila una habitación dentro de una casa, porque así se empiezan las familias pobres, pues no, ¿verdad? Porque así se empieza la vida. Empezar, entonces tú alquilas una casa a alguien que ya tiene su casa y ellos mientras pelean, tú en tu habitación con tu esposo o con tu esposa te das cuenta que hay paz. Sin embargo, afuera que son los dueños de la casa, ellos no tienen paz. O a veces te puedes dar cuenta, si has alquilado una habitación, un departamento, una casa, te das cuenta que los vecinos que ya tienen casa no tienen paz. Mientras tú, con tu esposo, con tu pareja, tu esposa, quieres y dices iniciar la vida y dices algún día compraremos una casa. La pregunta es ¿para qué? Para tener peleas igual que tu vecino, igual que el dueño de la casa, ¿verdad? Entonces, aprendemos que el dinero puede comprar una casa, pero no puede garantizar que dentro de esa casa haya paz. Se puede comprar medicinas también, pero no se puede comprar la inmortalidad, mi amigo. Por más que te hagas lo que te hagas. Mano, hay que tomar té, hay que tomar café, porque eso regenera las células, etcétera, la uva, todo lo que quieras. Nunca vas a ser inmortal. Nunca. Se puede pagar la protección humana, claro, vigilancia y todo lo que quieras, pero no se puede impedir que llegue el día en que tengamos que presentarnos delante de Dios. El salmista que escribe esto observa a personas que confiaban en sus bienes en ese tiempo y ahora también. Y estas personas se gloriaban en la abundancia de sus riquezas creyendo que tienen seguridad. Ahora, en ese tiempo y ahora también lo hacen. Pero después declara que ninguno de ellos puede redimir a su hermano. Nadie puede pagarle a Dios el precio de otra alma. Debemos saber que hay cosas que el dinero puede resolver, pero el problema más profundo del ser humano no es económico, mi amigo, es espiritual. Nuestro problema más grande no es cuánto tenemos. El verdadero problema es que somos pecadores y necesitamos ser redimidos o perdonados. Entonces ahora leamos el Salmo 49, versículo 15, que dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, porque Él me recibirá. Fin del versículo. En este versículo se dice, pero Dios. Este salmo recalca que los seres humanos no podían pagar la redención, el perdón. Las riquezas no podían comprarla, la posición social no puede obtenerla, pero Dios sí puede hacerlo. Aquí aparece una de las verdades más hermosas de las Escrituras. Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, Dios puede hacerlo por nosotros. Debe quedar claro para nosotros que la salvación no se compra, se recibe. Minuto 18.3. La salvación no se compra, se recibe. Porque digo 18.3 para que lo busques si es que estás tomando nota. La salvación no se compra, mi amigo, se recibe. No se alcanza mediante la acumulación de cosas. Se recibe la salvación por medio de la gracia de Dios. Tal vez una persona tenga muy poco en este mundo. Sí, como la mayoría, pero si pertenece a Dios, posee una esperanza que el hombre más rico no puede comprar. Y tal vez alguien tenga muchas posesiones, pero si vive lejos de Dios, puede ser espiritualmente pobre. La pregunta, o la gran pregunta, no es cuánto tienes económicamente. La gran pregunta es, ¿quién redimirá o perdonará tu alma? La respuesta del salmista es, Dios redimirá mi vida, así como lo escuchas. Dios redimirá mi vida. Por eso lo pongo signos de admiración en ese versículo. Poderoso, ¿verdad? Saber que Dios puede perdonar nuestra vida, no las riquezas. Pero la riqueza no es la única falsa seguridad que el mundo normalmente nos engaña. También podemos confiar en nuestra actividad religiosa y nosotros sabemos mucho de eso. Podemos pensar que porque asistimos a la iglesia, porque cantamos, tenemos buenos himnos, oramos o conocemos las escrituras, necesariamente nuestro corazón está bien delante de Dios y de los demás. Porque eso sucede. A veces nos creemos, no, tenemos el evangelio verdadero, tenemos la doctrina perfecta, por lo tanto yo ya estoy arriba ya.
Sí, ¿arriba de dónde será? Ahora veremos el Salmo número 50. ¿Y cuál es? Donde veremos que Dios no desea una religión vacía. El Salmo 50 presenta a Dios como un juez. El pueblo llevaba sacrificios y participaba en el culto. El problema no era que ofrecieran sacrificios. No, no era ese el problema. Dios mismo había establecido esas prácticas. El problema era que algunos estaban ofreciendo actos religiosos sin entregar el corazón. Es decir, lo hacían por cumplir. Si tú llegas a ese momento donde haces las cosas por cumplir, hay un gran problema. En ese tiempo la mayoría cumplía externamente, pero interiormente pues vivían lejos de Dios. Creían que Dios necesitaba sus animales. Entonces yo llevo mi sacrificio, que es mi corderito, una palomita de repente, porque yo pienso que Dios quiere pues el olor del animal, ¿verdad? Cuando eso no es verdad. Como si el creador dependiera de aquello que ellos llevaban al altar. Y no era por eso. O sea, que es lo más absurdo. Y quizás nosotros pensando lo mismo. Pero, ¿y los diezmos, por ejemplo? ¿Cómo vamos? Claro, muchos dicen, no, hermano, claro, qué absurdo, ¿verdad? Que puede estar pensando que en el Antiguo Testamento el Señor quiera pues un cordero, eso, el olor, porque esa gente pensaba en ese entonces que Dios quería el animalito. Pero en nuestra época no hacemos sacrificios. Ah, no, no lo hacemos, sí. Pero, ¿qué pensamos de los diezmos? ¿Cómo vamos? Muchos creemos que Dios necesita nuestros diezmos. ¿Has escuchado eso? Mucha gente cree eso. Cuando te hablan de diezmo, sí, Dios necesita el diezmo. Y es absurdo. Lo que quiere Dios es que el ser humano sea desprendido y que el dinero no lo domine. Es por eso que se nos manda a diezmar. ¿Y por qué se dice esto en el Salmo 50? Porque Dios les recuerda que todo le pertenece a Él. Dios no tenía hambre. Dios no necesitaba ser alimentado y no necesita en la actualidad tampoco. No necesita tu diezmo, mi hermano. No se te olvide. Dios nos invita a diezmar no porque necesite nuestro dinero. Lo que busca, o lo que buscaba Dios en ese entonces, y es lo mismo de ahora, es la gratitud, la fidelidad, la obediencia y una relación sincera. Eso leemos en Salmo 50, versículo 14 al 15, perdón, que se está marcando. Donde vemos que ofrece a Dios gratitud y paga tus votos al Altísimo. Es lo que dice el versículo. Ofrece a Dios gratitud y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Poderoso versículo, hermoso versículo. Ojalá que lo entendamos, lo marquemos. Ofrece a Dios gratitud y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Cuando tengas problemas, invócame y yo te libraré y tú me honrarás. Es decir, estaremos en sintonía. Fin del versículo. Dios no está diciendo impresióname. Está diciendo invócame. Presta mucha atención con lo que voy a decir. Dios no busca una representación religiosa. Es decir, no busca una iglesia, no busca una reunión, busca mucho más que eso, busca una relación con la persona. Existe una gran diferencia entre hablar de Dios y hablar con Dios. Podemos saber muchas cosas acerca de Él y sin embargo vivir sin depender de Él. Podemos cantar acerca de su poder y al salir actuar como si todo dependiera exclusivamente de nosotros. Por eso Dios dice, invócame en el día de la angustia. Es como si dijese, no solamente me lleves una ofrenda, entrégame tu confianza. Te quiero a ti. Eso es lo que dice cuando nosotros pagamos un diezmo, una ofrenda. Cuando voy al templo, a pesar que no tengo tiempo. Cuando diezmo, a pesar que tengo deudas. Pero mi fe es mayor. Eso es lo que está diciendo Dios. Entrégame tu confianza. Yo te quiero a ti, Omar. Yo te quiero a ti, Juana, Rosa. Yo te quiero a ti, Juan, Pedro. A ti te quiero. No solamente pronuncies mi nombre. Descansa en mí, mi querido hijito. No solamente aparentes fortaleza. Llámame cuando estés débil. Yo estoy para ti. Una vida espiritual verdadera no se demuestra solamente cuando todo está bien, mi amigo. Se manifiesta cuando llega el día de la angustia y nuestra primera reacción es ¿cuál? Buscar a Dios. Eso es lo que debemos hacer. Si estamos así,
Y si hacemos eso, obviamente vamos en sintonía. Luego veremos el siguiente capítulo, el Salmo 51, donde vemos que el arrepentimiento verdadero, vamos ahora a ver en el 51, el arrepentimiento verdadero no ofrece excusas. El Salmo 51 nos lleva todavía más profundamente. En este salmo ya no estamos hablando de la riqueza de otras personas, ni del culto que vimos ahorita, de una congregación. Ahora estamos entrando en el corazón quebrantado de David. De eso trata este salmo. ¿Se acuerdan? El problema de David que tuvo. Bueno, de eso casi trata este Salmo 51. El encabezamiento relaciona este salmo con el momento en que el profeta Natán fue a David, después de lo que hizo David, después de su pecado con Betsabé. David había cometido adulterio y había tratado de ocultarlo. David había utilizado su autoridad, claro, porque era el rey, para encubrir sus acciones. Y finalmente Urías murió, el esposo de Betsabé, murió como consecuencia de las decisiones de David. Durante un tiempo, David pudo continuar como rey. Tenía corona, tenía palacio, tenía autoridad, pero no tenía paz. Aprendemos entonces que el pecado puede ocultarse de las personas por un tiempo, pero no puede ocultarse de Dios, mi amigo. Cuando Natán el profeta confrontó a David, David dejó de defenderse y ya no pudo hacer nada. No culpó él a Betsabé, no culpó a las circunstancias, no culpó a la presión de ser rey, el estrés. No culpó eso. David empieza bien. ¿Qué dice? Él no dice, todos se equivocan, hey, mira, pues sí, yo estuve un poco triste, la guerra, el problemas. Él reconoce, he pecado contra Jehová, dijo. El Salmo 51 es la oración de una persona que ya no está tratando de proteger su reputación, sino que está aceptando y está en arrepentimiento. Está suplicando que Dios restaure su alma. Y eso lo dice el versículo 10 del capítulo 51. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ahora el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios. Fin del versículo. David no pide solamente que Dios cambie sus circunstancias, pide que Dios cambie su corazón. No dice, David, haz que las personas olviden lo que yo hice, sino que él dice, crea en mí un corazón limpio. Mi corazón está manchado. He cometido pecado. Jehová, crea en mí un corazón limpio, dice David. Ese verbo es importante. David entiende que necesita una obra creadora de Dios. No necesita una pequeña modificación, no necesita maquillar su conducta. Necesita que Dios haga algo nuevo en su interior. El arrepentimiento verdadero no consiste solamente en sentir tristeza por las circunstancias o las consecuencias. Consiste en sentir dolor porque hemos ofendido a Dios y permitir que Él transforme nuestra manera de vivir. Quizás hay personas que llevan mucho tiempo tratando de esconder una culpa. Sonríen delante de otros, continúan trabajando, continúan sirviendo, pero en el interior saben que algo no está bien. El Salmo 51 nos enseña que no necesitamos huir de Dios cuando hemos pecado. Necesitamos correr hacia Él con sinceridad, mi hermano. Dios no desprecia un corazón quebrantado, jamás. Las personas pueden despreciarlo. Las personas pueden decir, ya no hay esperanza para ti. Ya no, tú ya no cambias. Pero Dios no desprecia a quien se humilla sinceramente. Un corazón quebrantado no es un corazón destruido para siempre. Es un corazón que ha dejado de resistirse a Dios. ¿Y cuál es la enseñanza central de esta primera parte? Que la riqueza, entonces haciendo el resumen, la riqueza no puede redimirnos. ¿Qué más? Que la religión externa no puede sustituir una relación con Dios. Y las excusas no pueden limpiar el corazón. Eso nos enseña David. Solamente Dios puede redimir, purificar y renovar. Así termina el punto número 1. Y entramos al punto número 2, el cual llamaremos refugio y sed de Dios, tal como vemos.
¿Y qué capítulos comprende de los Salmos? Los capítulos 61, 62 y 63. Después de hablar del arrepentimiento, los Salmos nos llevan hacia la necesidad del refugio. Una vez que reconocemos nuestra fragilidad, dejamos de fingir que podemos sostenernos solos. Los Salmos 61, 62 y 63 presentan tres imágenes poderosas: una roca más alta, una salvación firme y un alma sedienta. Empezamos con el Salmo 61, cuando el corazón desmaya. Eso veremos en el Salmo 61. Comienza en este salmo con una oración urgente. David se siente lejos. Algunos estudiosos consideran que este salmo pudo haberlo escrito durante una temporada de exilio o el alejamiento de Jerusalén, el rey David. No podemos afirmar nosotros, bueno, después de haberlo leído y ver algunos materiales, no podemos afirmar con absoluta seguridad cuál fue la circunstancia concreta, pero el lenguaje que muestra David muestra a un hombre que se siente distante y abrumado. Dice, para ello, en el versículo 2, desde el extremo de la tierra clamaré a ti. No necesariamente significa que estuviera literalmente en el extremo del mundo. Describe cómo se sentía. Hay momentos en que podemos estar rodeados de personas y sentirnos en el extremo de la tierra. Podemos estar en nuestra propia casa y sentirnos lejos de todo. Podemos asistir a una reunión y sentir que nadie comprende la batalla que estamos enfrentando. David dice, cuando mi corazón desmayare. Él no dice, mi corazón nunca desmaya porque yo tengo fe. Reconoce David que su corazón puede desfallecer. La fe no significa, mi hermano, que nunca nos vamos a sentir sobrepasados. La fe significa que sabemos hacia dónde mirar cuando estamos sobrepasados. En el versículo 2 del Salmo, el Salmo 61 dice, desde el extremo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Condúceme a la roca que es más alta que yo. Fin del versículo. Esta es una oración de humildad. David no dice, yo subiré solo. Él dice, condúceme o llévame. Reconoce que la roca está por encima de sus fuerzas. Hay situaciones que no podemos superar solamente con pensamientos positivos. Hay heridas que no se resuelven diciendo, yo debo ser fuerte. Hay cargas que son demasiado pesadas en la vida de uno. Por eso necesitamos una roca más alta que nosotros. La roca representa estabilidad, refugio, seguridad. Cuando todo lo demás se mueve, Dios permanece. Cuando nuestras emociones cambian, Dios permanece. Cuando las opiniones de las personas cambian, Dios permanece. Cuando no sabemos qué ocurrirá mañana, Dios ya está allí. Quizás hoy alguien necesita dejar de pedir fuerzas para aparentar que todo está bien y comenzar a orar. Señor, llévame a la roca. Esa debe ser siempre nuestra oración en momentos de necesidad. Estar en la roca, y la roca lo representa a Cristo. Señor, llévame a la roca. Dios Padre o Padre Dios, llévame a esa roca, que me estoy hundiendo. Rescátame. Esas pueden ser nuestras oraciones cuando estamos pasando dificultades. Ahora veremos el Salmo 62 que trata de solamente en Dios. El Salmo 62 profundiza la confianza. David enfrenta oposición. Hay personas que quieren derribarlo. Sin embargo, él repite una expresión: solamente en Dios. No dice Dios es una de mis opciones. No dice confiaré un poco en Dios y otro poco en mi poder. Dice, solamente en Dios está acallada mi alma. Eso lo vemos en el capítulo 62, los versículos 1 y 2. Y lo leo. En Dios solamente espera mi alma. De Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Fin del versículo. La palabra solamente confronta nuestras dependencias. Cuando sentimos miedo, ¿dónde busca descanso nuestra alma? ¿En la aprobación de la gente? ¿En el dinero? ¿En ir de compras? ¿En el control? ¿En una persona? ¿En la información? ¿O en Dios? No significa que no debemos trabajar o no pedir ayuda o no tomar decisiones. Significa que ninguna de esas cosas ocupa el lugar que le pertenece a Dios.
¿Has escuchado la famosa frase? Ay, estoy estresado y quiero ir de compras, de shopping. O amo ir de viaje, me voy de viaje. ¿Estás estresado y te vas de viaje? Yo nunca he escuchado decir, hey, estoy estresado, estoy cansado y voy a ir a visitar a mi prójimo y voy a ayudarlo y voy a ayudar a esas personas que no tienen que comer. Eso nadie dice. La gente dice voy de shopping. Ahí me desestreso comprando, mirando tiendas o viajando. Mi amigo, a 2 cuadras de tu casa, 3, 1, 5 cuadras. Hay pobres también. Vivas donde vivas. Y nadie dice eso. ¿Estás estresado? Pues anda, visítalos. Vas a ver cómo se te quite el estrés en una. Porque conocerás el verdadero estrés, la verdadera necesidad. Entonces aprendemos que no significa que no debamos trabajar, o no pedir ayuda, o no tomar decisiones. Significa que ninguna de esas cosas, mi amigo, ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Podemos recibir ayuda de muchas personas, pero la fuente final de nuestra esperanza es el Señor. David también les habla a los demás y dice, derramad delante de Él vuestro corazón, dice el versículo 8. Derramar el corazón es decirle a Dios aquello que no sabemos cómo decirle a nadie más. No es una oración cuidadosamente adornada. No, no, no. Ese tipo de oraciones no. Es una oración sincera, una oración del alma. Es presentarnos delante de Dios sin máscaras, que salga de nuestro corazón o de nuestro profundo yo. Ese tipo de oraciones son las que llegan a Dios. Ahora entramos al Salmo 63, que tiene un título que dice que la solución, más que una solución, desea la presencia de Dios. El Salmo 63 fue escrito en el desierto de Judá. El desierto no era solamente una metáfora. David, el rey David, conoció literalmente lugares secos, peligrosos, solitarios, antes de ser rey y después también. Porque así estaba conformado el país. Israel es así. Probablemente David huía de enemigos. Sin embargo, lo primero que menciona no es agua física, o alimento, o seguridad ni victoria militar. Dice en el versículo 1, Dios, Dios mío eres tú, temprano te buscaré. Así dice el versículo, lo leo. Oh Dios, tú eres mi Dios, temprano te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Fin del versículo. Poderoso versículo, fuerte versículo. ¿Por qué? Es fuerte porque nosotros nunca pasamos de esa manera. No hay la necesidad a veces. David está en un desierto, pero su mayor sed es Dios. Esto nos obliga a nosotros a hacernos una pregunta. Cuando estamos atravesando una dificultad, ¿queremos solamente que Dios cambie la situación o queremos encontrarnos con Dios dentro de la situación? Es posible buscar la mano de Dios sin buscar su rostro. Podemos buscar su intervención sin desear su presencia. Podemos decir, Señor, dame trabajo. Señor, sana mi cuerpo. Señor, arregla mi familia que se desmorona. Y esas peticiones son legítimas. Pero el Salmo 63 nos lleva a una oración más profunda, mucho más profunda. Señor, aún antes de que cambie la situación, necesito encontrarte a ti. El desierto, mi amigo, revela de qué tenemos sed. Cuando todo funciona podemos pensar que Dios es suficiente, pero cuando algo nos falta descubrimos dónde estaba realmente nuestra confianza. David entendió que una persona puede tener agua y seguir espiritualmente seca, pero también puede estar en un desierto y tener el alma satisfecha por la presencia de Dios. Y ojalá que nosotros seamos así. ¿Tú te imaginas ver un hombre que tiene todo y su alma es triste? Y ver a un pobre que no tiene nada y su alma es feliz. ¿Cuál te gustaría ser de corazón? Hermosos salmos. Ahora, la persona que ha encontrado refugio en Dios no se vuelve insensible al dolor. Sigue enfrentando ataques, injusticias y pruebas, pero ya no enfrenta esas cosas sola. Por eso los siguientes salmos nos mostrarán a un Dios que escucha, responde y convierte el testimonio personal en una bendición para otros. Para ello,
llegamos al tercer punto, donde Dios escucha y bendice. Esos son los Salmos 64 y 66. Los Salmos 64, 65 y 66 nos llevan a un recorrido interesante. El Salmo 64 comienza con conspiraciones y palabras hirientes. El Salmo 65 celebra la bondad y la provisión de Dios. El Salmo 66 convierte la experiencia personal en un testimonio público. Ese es el resumen de estos tres salmos. Ahora, veamos el Salmo 64, donde vemos que Dios escucha las palabras que otros pronuncian en secreto. Y ojalá que eso quede grabado en nosotros. Siempre escucha las oraciones. El Salmo 64, David pide protección contra personas que conspiraban secretamente. Él, el rey David, escribe las palabras como flechas. Eso nos recuerda que no todas las heridas se producen con armas. Algunas heridas que uno lleva en el corazón se producen con palabras y duelen como flechas. Una acusación falsa puede herir. Y conozco a mucha gente que se ha herido y se ha apartado de la iglesia solamente por alguna palabra. ¿Por qué? Porque es una flecha en sus corazones. Un rumor puede destruir una reputación. Una conversación secreta puede causar un daño profundo. Y una de las cosas más dolorosas es que muchas veces la persona herida ni siquiera tiene oportunidad de defenderse. El Salmo 64 enseña que lo secreto para nosotros no es secreto para Dios. Dios escucha las conversaciones a las que nosotros no tuvimos acceso. Y Dios ve las intenciones que otros ocultaron. Dios conoce la verdad completa. Por eso, en el versículo 10, que se está marcando, dice: se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Fin del versículo. El Salmo no termina celebrando la venganza de David, termina celebrando la justicia de Dios, y en eso hay una diferencia. La venganza personal dice: yo haré que paguen. Sí, esto es injusto. En cambio, un hombre de fe dice: Dios conoce la verdad y puedo confiar en él. Eso no significa que nunca debamos buscar justicia por medios correctos. Significa que no permitimos que el odio, mi amigo, se convierta en dueño de nuestro corazón. Es decir, que busco que mi corazón viva en paz. Ahora, entramos al capítulo 54 de Salmos, o al capítulo 65 del Salmos, donde vemos que cambia el ambiente. En este salmo encontramos alabanza, perdón, lluvia, cosechas y abundancia. Dios no solamente defiende, también perdona y provee. El salmista que escribió reconoce que las iniquidades prevalecen contra nosotros, pero Dios perdona nuestras rebeliones. Después habla de la bendición de ser escogidos y acercados por Dios. Para ello veremos el versículo 4 del Salmo 65 que se está marcando. Bienaventurado el que tú escojas y hagas que se acerque a ti, para que habiten tus atrios o atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Fin del versículo. La mayor bendición, mi amigo, no es recibir algo de la casa de Dios, sino es ser atraído a la presencia de Dios. El salmista no dice solamente bienaventurado aquel que recibe una cosecha. Dice bienaventurado aquel que tú atraes o acercas a ti. Dios no solamente quiere enviar bendiciones desde lejos, quiere acercarnos. Tal vez algunas de las dificultades que atravesamos están despertando en nosotros una necesidad de Dios que no habíamos reconocido. No porque Dios disfrute nuestro dolor, sino porque sabe que la bendición más grande no es una vida sin problemas. Es una vida cerca de Él. Y como nos acercamos más a Él, a través de las escrituras o asistir a la iglesia todos los domingos y estar en sus clases. Es una manera de acercarme a Dios y no estar en los pasadizos conversando, sino en clases, o irme después de la reunión sacramental. Eso permite que mi corazón se acerque a Dios. Ahora, entramos al Salmo 66, y el Salmo 66 comienza invitando a toda la tierra a alabar. Pero cerca del final, la multitud parece guardar silencio, y una persona comienza a hablar desde su propia experiencia. El Salmo 66, el versículo 16. Venid,
Oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Fin del versículo. No dice solamente contaré lo que Dios hizo en la antigüedad o en el pasado. Dice lo que ha hecho por mi alma, es decir, en el presente. Esto nos enseña que nuestro testimonio no necesita ser espectacular para ser poderoso. Quizás Dios no abrió literalmente un mar delante de nosotros, como lo hizo con los israelitas, pero Él nos sostuvo durante una pérdida. Nos dio fuerzas cuando pensábamos abandonar. Nos perdonó cuando creíamos que ya no había esperanza. Nos acompañó durante una noche que parecía interminable. Cuando contamos lo que Dios hizo, no estamos diciendo que somos especiales. Estamos diciendo que Dios es misericordioso. Hay personas, mi hermano, que no necesitan escuchar una explicación complicada. Necesitan escuchar a alguien decir, yo también tuve miedo, pero Dios me sostuvo. Yo también me equivoqué, pero Dios me restauró. Yo también pasé por el desierto, pero no estuve solo. La bendición recibida se convierte en testimonio y el testimonio se convierte en bendición para alguien más. Así terminamos el punto 3 y llegamos al punto 4, que llamaremos del dolor a la esperanza. Y eso lo veremos en los Salmos 69 al 72. Llegamos a una de las partes más intensas, el Salmo 69, 70, 71 y 72. Y veremos desde un hombre que siente que se está hundiendo hasta una visión de un rey justo cuyo dominio trae paz y bendición. Comenzamos en aguas profundas y terminamos contemplando un reino glorioso. Así empieza el Salmo 69. Comienza con una imagen desesperada. En el versículo 1 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Qué profundo, ¿ah? Así dice el versículo 1, profundo versículo. David siente que se hunde en lodo profundo, está cansado de clamar, su garganta se ha secado. Así dicen los demás versículos, sus ojos desfallecen mientras espera a Dios. Este salmo también contiene expresiones que posteriormente se relacionan con el sufrimiento de Jesucristo. El Nuevo Testamento aplica varias de sus palabras a Jesús, su celo por la casa de Dios, el odio sin causa y otros aspectos de su rechazo. Eso nos recuerda que Jesucristo no observa el sufrimiento humano desde una distancia fría. Él reconoció o él conoció el rechazo, conoció la injusticia, conoció la traición también Jesucristo. Conoció el dolor de ser odiado sin causa. El Salmo 69 no minimiza el sufrimiento, sino más bien, cerca del final ocurre algo. El salmista comienza a alabar. Las circunstancias quizá todavía no habían cambiado completamente, pero su mirada sí comienza a cambiar. En el versículo 30 dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo ensalzaré con gratitud. Fin del versículo. ¿Cómo puede una persona pasar de decir me hundo a decir alabaré? ¿Acaso el dolor fue imaginario o acaso fingió que había ocurrido? No, sino porque la alabanza le recordó que las aguas eran profundas, pero Dios era más grande que las aguas. Alabar en medio del dolor no significa negar lo que uno siente, significa declarar que el dolor no tendrá la última palabra. Para un sud, santo de los últimos días, el dolor no es lo último. Aceptamos el dolor, pero no es lo último. Llegamos al Salmo capítulo 70. El Salmo 70 es breve, es una oración urgente. Prácticamente comienza diciendo, Señor, apresúrate. En el versículo 1. A veces creemos que una oración espiritual tiene que ser larga y perfectamente elaborada, pero hay momentos en que solamente podemos decir, Dios mío, ayúdame. Y esa también es una oración. En el versículo 1 dice, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Fin del versículo. Dios no se ofende por nuestra urgencia. Él comprende la oración de una persona desesperada. Quizás nosotros no comprendemos por qué parece demorarse. Y ese es el gran problema que tenemos. Pero podemos decirle cómo nos sentimos. La Biblia no presenta personas frías que nunca preguntan cuánto falta.
La Biblia o las Escrituras presenta personas que claman, que esperan y continúan creyendo. Eso es lo bonito de las Escrituras. Llegamos al Salmo 71. Parece ser la oración de una persona de edad avanzada, de una persona mayor. Pero el autor de este salmo recuerda que Dios lo sostuvo desde su juventud. Ahora enfrenta nuevos peligros y teme ser abandonado cuando sus fuerzas disminuyan. La vejez puede traer temores particulares. El cuerpo cambia, la energía disminuye. Algunas personas queridas ya no están en la vejez. La sociedad puede hacer sentir a los mayores que ya no tienen mucho que aportar. Pero el salmista no considera que su misión haya terminado. Todavía quiere contar el poder de Dios a la siguiente generación. Y para ello, veamos el versículo 18 del Salmo 71. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desempares, hasta que anuncie tu brazo o poder a esta generación, y tu poder a todos los que han de venir. Fin del versículo. En este versículo vemos que no pide vivir más años solamente para disfrutar más años. Pide tiempo para anunciar el poder de Dios. ¿Qué tal deseo? Mientras muchos queremos vivir más para disfrutar más, para viajar más, para disfrutar nuestros ahorros, este versículo dice que vivamos más para anunciar más a Dios. Mi hermano, la edad no elimina el propósito. Quizás una persona ya no puede hacer todo lo que hacía antes, pero puede orar, puede enseñar, puede aconsejar, puede testificar, puede contarles a los demás jóvenes. Yo he caminado con Dios durante muchos años y puedo decirte que Él ha sido fiel. No olvidemos que la iglesia y la familia necesitan la memoria espiritual de quienes han caminado con Dios durante décadas. No dejemos pasar esa experiencia espiritual. El Salmo 72, llegamos a este salmo, se relaciona con Salomón. Es una oración por el rey y por un gobierno caracterizado por la justicia, la paz y la protección de los necesitados. Sin embargo, su lenguaje se eleva más allá de cualquier rey humano. Ningún rey terrenal cumplió perfectamente todo lo que describe este salmo. Por eso muchos han visto en él una proyección hacia el gobierno perfecto del Mesías. Todos los gobiernos humanos son limitados. Incluso los mejores gobernantes cometen errores. Pero Jesucristo es el Rey perfectamente justo. Él no olvida al pobre, no desprecia al necesitado, no gobierna mediante corrupción, no toma decisiones basándose en apariencias. Es por eso que vemos los versículos 18 y 19 que se están marcando que dicen: Bendito sea Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Fin del versículo. El recorrido comenzó con una persona hundiéndose en aguas profundas. Ahora termina con toda la tierra llena de la gloria de Dios. Así trabaja la esperanza de las Escrituras. No nos dice que el dolor no existe, nos muestra que el dolor no es el destino final del pueblo de Dios. La historia no termina en el lodo, termina en la gloria de Dios. ¡Qué bonito! Entramos al quinto punto, que llamaremos recordar y enseñar. Eso es lo bonito de este quinto punto. Para ello veremos los salmos 77 y 78. Esos salmos nos enseñan el poder de la memoria espiritual. El Salmo 77 muestra a una persona que necesita recordar para no hundirse en la desesperación. El Salmo 78 muestra a una generación que necesita enseñar para que sus hijos no repitan sus mismos errores. En el Salmo 77 titularemos Cuando el dolor distorsiona nuestra memoria. El Salmo 77 es atribuido a Asaf. Él es el título o el que escribió el Salmo. Y él comienza con una angustia. Asaf busca a Dios durante la noche. Su alma rehúsa consuelo. Recuerda a Dios, pero en lugar de sentir paz, se siente turbado. Después comienza a formular preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Estas preguntas muestran lo que ocurre cuando el dolor ocupa todo nuestro campo de visión. Asaf comienza a interpelar
o a interpretar el carácter eterno de Dios a partir de una temporada temporal. Como Dios no está actuando de la manera que esperaba, comienza a preguntarse si Dios ha cambiado. Esto o eso también puede ocurrirnos a nosotros, porque muchas veces decimos, como todavía no recibí respuesta, Dios ya me abandonó. O a veces decimos, como esta puerta se cerró, Dios ya no tiene un propósito para mí. O a veces decimos, como estoy sufriendo, Dios ya dejó de amarme. Pero nuestras circunstancias, mi hermano, no definen el carácter de Dios. Por eso, el que escribió este salmo, Asaf, tomó una decisión en los versículos 11 y 12. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Fin del versículo. Asaf deja de meditar solamente en sus preguntas y comienza a meditar en las obras de Dios. El problema no desaparece inmediatamente, pero su perspectiva comienza a sanar. Recordar no es vivir atrapado en el pasado, es permitir que la fidelidad pasada de Dios ilumine la oscuridad presente. Cuando no sabemos, mi hermano, lo que Dios está haciendo ahora, podemos recordar lo que ya sabemos acerca de Él. Sabemos que fue fiel, sabemos que sostuvo, sabemos que abrió caminos, sabemos que perdonó, sabemos que nunca dejó de ser Dios. Asaf recuerda el Éxodo, recuerda cómo Dios guió a su pueblo a través del mar y termina con una frase hermosa. Condujiste a tu pueblo como ovejas, dice el versículo 20. El pueblo, al ver el mar, veía caos. Dios veía un camino cuando guiaba a Moisés. El pueblo veía una barrera. Dios ya sabía cómo conducirlos al otro lado. Quizás ahora solamente vemos el agua como el pueblo de Israel, pero Dios todavía sabe guiar a sus ovejas. Entramos al Salmo 78. El Salmo 78 es uno de los salmos históricos. Repasa la historia de Israel, sus rebeliones, la paciencia de Dios, sus juicios y su misericordia. Entonces nos preguntamos, ¿por qué recordar los fracasos del pasado? ¿No es para avergonzar eternamente a una generación, sino para evitar que repita lo mismo? Eso vemos en el Salmo 78, el versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su poder y las maravillas que hizo. Fin del versículo. También vemos en el versículo 7, al fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Fin del versículo. El propósito de contar las historias de Dios no es solamente transmitir información religiosa, es ayudar a la siguiente generación a poner su confianza en Él. Nuestros hijos y jóvenes necesitan conocer las escrituras, la espiritualidad, que hablo más en casa, la vida, las novelas. ¿Eso hablo más? ¿Las películas? ¿O el supuesto futuro? ¿O les hablo de religiosidad, de espiritualidad? También necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en nuestra familia. Necesitan saber de dónde nos sacó. Necesitan saber quién fue el que inició en el Evangelio. De repente hay abuelos, hay padres, hay bisabuelos. O de repente estamos iniciando nosotros el camino en el Evangelio. Necesitan, nuestros hijos, nuestras generaciones, necesitan conocer las oraciones que fueron respondidas. Necesitan entender que hubo temporadas difíciles, pero Dios nos sostuvo. No debemos presentarles una historia falsa en la que nunca tuvimos problemas. Y eso es lo que hacemos. Por eso tenemos hijos que no aman a Dios, que no les importa a Dios, que no respetan a Dios. ¿Qué pasó con las enseñanzas de Dios en la familia, mi amigo? Eso no los prepara para la vida. Debemos decirles, hubo momentos en que tuvimos miedo. Hubo ocasiones en que no sabíamos qué hacer. También cometimos errores, hijo, pero aprendimos que Dios es misericordioso y fiel. Una generación, es decir, nuestros hijos, pueden disfrutar de bendiciones por las que la generación anterior oró. Pero si no conoce la historia, nuestros hijos pueden pensar que esas bendiciones aparecieron automáticamente y eso es grave.
Cuando olvidamos lo que costó levantar el altar, comenzamos a descuidarlo, mi hermano. Cuando olvidamos el desierto, dejamos de agradecer la tierra prometida. Cuando olvidamos la misericordia, comenzamos a vivir con orgullo. Por eso debemos recordar y enseñar. Ese es el propósito. Por eso llegamos al último punto, el punto número 6, que titularemos Restauración y un corazón unido. Llegamos ahora a la parte final de la clase. Después de hablar de redención, arrepentimiento, refugio, sed, dolor, esperanza y memoria, llegamos a la restauración. Pero estos salmos nos mostrarán que la restauración no consiste solamente en recuperar cosas externas. Dios desea restaurar también nuestro interior. Por eso en el Salmo 85 pertenece a los hijos de Coré, ellos son los que escriben, y habla de una restauración que Dios ya había concedido. Pero también pide una renovación más profunda. El pueblo reconoce: fuiste propicio a tu tierra, dice el versículo 1. Perdonaste la iniquidad de tu pecado, dice el versículo 2. Pero después pregunta: ¿no volverás a darnos vida? El versículo 6. Esto es significativo. Ellos habían experimentado una restauración, pero todavía necesitaban ánimo para seguir adelante. Es posible regresar físicamente y permanecer lejos espiritualmente. Es posible reconstruir una casa y no reconstruir una relación. Es posible retomar las actividades religiosas sin recuperar el primer amor cuando iniciamos. Por eso la oración no es solamente devuélvenos lo que perdimos, sino que es vuélvenos a dar vida. Eso dice en el versículo 6 del Salmo 85. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Fin del versículo. El versículo 10 dice lo siguiente, el cual se está marcando: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fin del versículo. Aquí encontramos una imagen extraordinaria: misericordia y verdad, justicia y paz. Nosotros solemos pensar que estas cosas están enfrentadas. La verdad revela nuestro pecado. La misericordia ofrece perdón. La justicia demanda que el mal sea tratado. La paz nos reconcilia con Dios. ¿Cómo pueden encontrarse? En Jesucristo, en la cruz, en el Getsemaní. Dios no ignoró el pecado. La justicia fue satisfecha. Al mismo tiempo, la misericordia fue extendida al pecador. Dios no dijo que el pecado no importaba, sino que mostró cuánto importaba. Pero también mostró cuánto nos amaba Dios. La restauración en las Escrituras no consiste en fingir que nunca ocurrió nada. Consiste en que Dios trata con el pecado, ofrece perdón y abre un camino a la reconciliación. Eso vemos en el Salmo 86, el último. Es una oración de David. El rey David reconoce su necesidad en el Salmo 86. Pide que Dios lo escuche, que lo guarde, le enseñe y le muestre su camino. Pero una de las peticiones más profundas aparece en el versículo 11, que se está marcando y dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Fin del versículo. También puede decir: unifica mi corazón. Esa es una oración que todos necesitamos. Porque muchas veces nuestro principal problema no es que no sepamos nada acerca de Dios. Es que tenemos el corazón dividido. El gran problema del hombre que tiene el corazón dividido es ese. Una parte quiere obedecer, otra parte quiere conservar el pecado. Una parte quiere confiar, otra parte quiere controlar. Una parte quiere perdonar, otra parte quiere seguir recordando la ofensa. Una parte quiere buscar a Dios, otra parte se distrae con todo lo demás. El rey David no pide solamente muéstrame el camino, también pide haz que mi corazón sea uno, consolídalo, es decir, júntalo. Podemos conocer el camino correcto y no caminar por él, porque nuestro corazón está dividido. Podemos escuchar un mensaje espiritual, sentir algo durante algunos minutos y después regresar exactamente a los mismos hábitos.
Por eso necesitamos más que información. Necesitamos transformación, mi hermano. Podemos pedir en nuestras oraciones: Señor, consolida mi corazón, ordena mis deseos, une aquello que está fragmentado dentro de mí. Haz que no te entregue solamente una parte. Quizás esta sea la oración que resume toda la clase. Un corazón unido no es un corazón perfecto, es un corazón que ha decidido a quién pertenece. Puede tener luchas, puede sentir temor, puede atravesar dudas, pero su dirección está definida. El versículo final dice: Señor, no quiero vivir dividido, quiero caminar en tu verdad. Poderosa clase, hermosos salmos. En esta clase hemos aprendido que Dios oye, purifica, sostiene y restaura. Al contemplar el mapa mental, podemos ver todo el recorrido en estos 6 puntos. En los Salmos 49 al 51 aprendimos que la riqueza no puede redimirnos, que la religión externa no puede sustituir una relación con Dios y que el arrepentimiento verdadero pide un corazón limpio. En los Salmos 61 al 63 encontramos una roca más alta, una salvación firme y un alma que tiene sed de Dios. En los Salmos 64 al 66 vimos que Dios escucha las palabras secretas, acerca a su pueblo y convierte la experiencia personal en testimonio. En los Salmos 69 al 72 caminamos desde las aguas profundas hasta la esperanza de un rey justo y glorioso. Los Salmos 77 y 78 aprendimos a recordar las obras de Dios y a contarlas a la generación venidera. Los Salmos 85 y 86, donde termina la clase, llegamos a la restauración, donde la misericordia y la verdad se encuentran y donde una persona pide que Dios una su corazón. Todo esto nos lleva a un mensaje. Dios oye. Quizás las personas no sepan lo que estás viviendo, mi hermano. Quizás no puedas explicar completamente lo que sientes, pero Dios oye incluso la oración que sale entre lágrimas. Dios purifica. Tu pecado puede ser grave. Tu pasado puede avergonzarte. Pero un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Él todavía puede crear un corazón limpio. Dios sostiene cuando tu corazón desmaya. Existe una roca más alta que tú. Cuando tu alma está seca, existe una presencia que puede satisfacerte. Cuando tus fuerzas disminuyen, Dios continúa siendo tu refugio y Dios restaura. No siempre restaura las cosas exactamente como eran antes. Algunas veces hace algo más profundo. Restaura nuestra fe. Restaura nuestra capacidad de amar. Restaura nuestra esperanza, nuestra comunión con Él. Y puede tomar un corazón dividido y convertirlo en un corazón firme. Quisiera terminar invitándote, mi hermano, a pensar cuál de estas oraciones necesitas hacer hoy. Quizás necesitas decir: Dios, redime mi alma. Quizás decir: invócame en el día de la angustia. O de repente decir en tu oración: crea en mí un corazón limpio. O quizás: llévame a la roca que es más alta que yo. Tal vez solamente puedes decir: oh Dios, apresúrate a socorrerme. O quizás has llegado al punto de pedir: enséñame tu camino y afirma mi corazón. No importa, mi hermano, desde qué punto del mapa estás comenzando. Puedes estar en el clamor, puedes estar en el desierto, en las aguas profundas o arrepintiéndote. Puedes estar tratando de recordar o puedes estar comenzando a experimentar restauración. Lo importante es que no dejes de dirigirte a Dios, porque los salmos nos enseñan que una oración puede comenzar con lágrimas y terminar con alabanza. Puede comenzar diciendo: mi corazón desmaya, y terminar diciendo: Jehová, Jesucristo, Dios es mi roca. Puede comenzar preguntando: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Y terminar diciendo o recordando: condujiste a tu pueblo como ovejas.
puede comenzar con un corazón quebrantado y terminar con un corazón limpio, firme y unido. Mi amigo, en esta clase hemos aprendido una vez más que Dios oye, Dios purifica, Dios sostiene y Dios restaura. Que nuestra oración sea siempre: Señor, enséñame tu camino, caminaré en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ayúdame. Padre, oye mi oración, oye mi clamor. A través de los salmos extiendo mi oración hacia ti. Que mi corazón siempre te reconozca y se humille ante ti. Amén. Esta clase para mí ha sido fantástica. Espero que para ti también, sobre todo, que te haya ayudado. Recuerda los salmos, siempre recuerda a ellos, vuelve a ellos, marca tus salmos preferidos, porque nuestra vida es así. Hoy día estamos arriba, mañana abajo, en medio y así vamos. Ese es el camino de la vida. Que hayas tenido una hermosa clase, que tengas una hermosa semana, que lo disfrutes y lo puedas ver una y otra vez estos salmos para que te puedan ayudar en tu vida. Muchas gracias por acompañarme, te espero la próxima semana. Gracias.